Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Tenemos la fortuna de poder entrevistar nuevamente, la segunda vez en pocos días, a la doctora Judith Méndez. Ella es directora adjunta de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Doctora, qué gusto nuevamente. Hola, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muy alegre de estar por acá con ustedes nuevamente. Gracias. Doctora, sabemos que usted publicó en la página del CIEP un análisis sobre el presupuesto 2025 en materia de salud. Lo hizo el 28 de noviembre, hace unas cuantas horas. Doctora, la primera pregunta. El presupuesto para el 2025, el presupuesto federal, ¿atiende las desigualdades y las brechas presupuestarias en el sector de la salud de los mexicanos? Pues desgraciadamente lo que nosotros vemos con los números, con las bases ya de presupuesto, es que no está atendiendo estas diferencias o estas desigualdades. Al contrario, más bien de aprobarse este paquete económico, se acentuarían las brechas que ya existen en cuanto a presupuesto y recursos disponibles dentro del sector salud. Esto lo comentamos porque, bueno, recientemente, el 15 de noviembre, se presentó el paquete económico. Ya platicamos en otra ocasión de los generales de este paquete. Y vemos en particular el tema de salud como uno de los grandes retos, dado que es uno de los derechos universales, dado todos los compromisos que se han hecho en la administración pasada y en esta sobre universalizar el sistema de salud. Y lo que vemos con este paquete es que la brecha de inversión se ampliaría. Hablábamos de este mínimo de 6% del PIB en cualquier país para avanzar en cobertura universal. En México estábamos a la mitad. Para este año se aprobaron alrededor de 2,9% del PIB, entonces decíamos que necesitábamos gastar el doble para estar en este mínimo. Ni siquiera para ser de los países que más invierten de acuerdo a su tamaño de economía, sino simplemente para un mínimo. Y con este paquete se ampliaría esa brecha porque la inversión pasaría ahora a 2,5% del PIB. Esto tiene implicaciones porque todo esto se refleja en el gasto que existe también por persona. Y aquí es donde decimos que no atiende las desigualdades, porque en realidad los recortes se destinan a la población que menos recursos tiene. ¿Los recortes se destinan o Se afectarán a la aplican. Ujú. población que menos recursos tiene para salud? Doctora, a nivel de grupos, ¿cuál es el grupo más afectado por el recorte o cuáles son los grupos más afectados por los recortes? Si usted mencionaba el gasto por persona, ¿cómo se calcula o de cuánto es ese gasto por persona? Sí, bueno, este indicador de gasto por persona nos ayuda a poder tener precisamente una perspectiva de, ok, este es el total del presupuesto, ahora lo dividimos entre el total de las personas, de los derechohabientes, sí, las personas afiliadas a cada subsistema, y podemos tener una idea, un indicador teórico de al menos este comparativo. Es más, a nivel internacional también la Organización Mundial de la Salud lo calcula para tener una idea también, ¿no? Es referencia solamente. Lo que vemos es que, por ejemplo, una persona con IMSS Bienestar, que es pues personas que no tienen seguridad social, para 2025 tendrían una caída en su gasto per cápita de 1,400 pesos, lo que dejaría un resultado de 4,200 por persona en IMSS Bienestar. Ahora, esto estamos hablando de un monto anual y que este monto ya tendría que estar incluyendo lo que se hace como en proporción de inversión física, de medicamentos, de atención, o sea, básicamente ese es el total, todo el presupuesto dividido, ¿no? Eh, es importante porque aquí quiero mencionar dos cosas. Una, desde 2013 sí ha aumentado casi 90%. En 2013 se traía un cálculo de alrededor de 2,2
o 2.200 pesos por persona a para 2025 4.200. Sin embargo, el punto es que se ha intentado crecer este presupuesto. Desgraciadamente, las brechas han sido tan grandes que no es suficiente y entonces, por ejemplo, el gasto que tendría una persona con IMSS Bienestar es la mitad de lo que tiene una persona con IMSS o ISSSTE, que tienen alrededor de 9.000, 11.000 pesos por persona. Ahora, si nos vamos incluso a los servicios médicos en el personal de Pemex, los servicios médicos a los que tienen acceso, son alrededor de 30.000 pesos al año. Y si nos vamos a la media de los países miembros de la OCDE para hacer esta referencia, la media ahí es de 60.000 pesos al año. Entonces, esto es solo para tener esta perspectiva de estas desigualdades que existen de acuerdo a la afiliación que tiene cada persona. 4.200 pesos de gasto en salud por persona al año para quienes carecen de seguridad social, ¿no? Sí, así es. O sea, este de nuevo es un indicador, porque aparte lo hacemos respecto al total de la población, ¿no? Si ese año tal vez hubo, porque no todas las personas tuvieron alguna necesidad de salud en ese año. Ahora, este cálculo en otros momentos hemos podido también calcular el gasto por usuario, o sea, por personas que efectivamente se atienden, o sea, pero al final esta es una comparativa y un indicador que es estándar a lo mismo que se podría hacer comparable en otros países, ¿no? Entonces, por eso es que nos ayuda, ¿no? Eh, y efectivamente, como dices, son como 4.200, o sea, son 4.200 por persona al año, igual obtenido como por mes. Pero al final eso, o sea, esa es la inversión del sector público, es decir, no solo corresponde a, eso tiene que alcanzar para poder atender a cada persona en cuanto a sus necesidades de medicamentos, de material de laboratorio, si requirió laboratorios, para pagar médicos, para pagar la consulta, para pagar el lugar, ¿no? O sea, tal cual la infraestructura, si se requiere algo más. Entonces, eh, pues sí, realmente lo que tratamos de enfatizar en esta investigación es que todavía se mantienen estas desigualdades y que los recortes pues están aplicándose en realidad a la población que menos tiene, porque todavía IMSS e ISSSTE pues sí tendrán un ligero incremento. Más o menos de cuánto. Usted había Bueno, referido algo. sí, por ejemplo, en términos per cápita, para una persona con IMSS, el gasto pasaría como de 8.600 a 9.600 pesos, es decir, un aumento de 1.000 pesos. Ya todo esto es en términos reales, ya es quitando la inflación. Y en el ISSSTE de 9.900, casi 10.000 pesos a 11.500. Sí, pues todavía, y todavía esto pensando con los retos que tiene cada una de estas instituciones de seguridad social, porque tampoco tienen una atención al 100% o un surtimiento de recetas del 100%, que eso pues lo podemos ver si, bueno, estamos hablando de un per cápita de alrededor de 10.000 pesos, cuando el de referencia son 6 veces más, ¿no? 60.000. Entonces, bueno, empieza a tener todo sentido, pero por eso es que creemos que realmente pues no estamos atendiendo o contribuyendo a disminuir esas desigualdades. La pregunta parece llevar un fondo político, doctora, pero la trataré de plantear de manera estrictamente económica y presupuestaria. No estamos igual que Dinamarca. No, 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 no estamos igual que Dinamarca. Digo, también aquí un punto es que mucho tiempo se evitábamos hacer esa comparación, ¿no? Porque para empezar, pues no somos un país igual que Dinamarca, ¿no? O sea, no solo en el tema de salud, en todo el contexto, ¿no? Entonces era un poco complicado hacer directamente esa comparación. Eh, pero entiendo la pregunta y también hemos agregado esos datos en su momento. De hecho, tenemos el per cápita en Dinamarca. En Dinamarca este per cápita que estamos dando de referencia es de 90.000. Estos 60.000 es el promedio en los países de la OCDE. En Dinamarca, que bueno, tienen otro sistema de salud, son 90.000. O sea, ese es el gasto per cápita promedio, ¿no? Entonces, no somos Dinamarca, pero incluso si nos queremos poner de referencia a otros países de la región,
como Chile, Costa Rica, Colombia, son países que destinan mucho más, destinan el doble en términos per cápita a nivel nacional, y tienen un gasto de bolsillo menor al que tenemos aquí en México. Doctora, ¿estos recortes afectarán a los hospitales, a los institutos nacionales que tienen mucho prestigio, que conservan prestigio, por ejemplo, el de pediatría, el de nutrición, el de cancerología? ¿Nuestros enfermos de cáncer tendrán menos recursos públicos? Qué bueno que haces esa pregunta, Jorge, porque creo que es de los hallazgos que tenemos de esta investigación que a mí personalmente más me preocupan. Y no es en el punto de querer alarmar al auditorio, más bien es en el punto de informar y de que conozcan cómo se está planteando este paquete económico. Pero básicamente lo que nosotros aquí analizamos son los institutos y hospitales que van para la población sin seguridad social, que están dentro de la Secretaría de Salud y algunos que ya se han transferido al IMSS Bienestar. Y en esta ocasión, a diferencia de otros paquetes económicos donde los recortes son más selectivos, por así decirlo, en esta ocasión todos los institutos y todos los hospitales tienen recortes, algunos más, algunos menos. Los mayores recortes los vemos en el Instituto de Pediatría, en el Instituto de Nutrición, en el Instituto de Cancerología, a los cuales se les recorta más de 1.900 millones de pesos. Ahora, dentro de ellos, a mí me gustaría destacar, sí, el tema de cancerología que conduce a gastos que pueden ser catastróficos, empobrecedor para un hogar, pero también el Instituto de Pediatría me gustaría enfatizar porque es toda esta premisa que hemos mencionado desde el CIEP de esta injusticia intergeneracional, de no estamos en contra de que se paguen pensiones. Vaya, es el programa que está ahí, no estamos en contra de ese pago de pensiones. Lo que sí está ocurriendo es que hay un desplazamiento del gasto que se está concentrando en pagar pensiones y en gastos enfocados en adultos mayores, incluso pues en el tema de salud. Las crónico-degenerativas aparecen mucho más hacia edades más avanzadas. Y lo que vemos es que más bien el gasto por grupo de edad a lo que está afectando es a la niñez y a la juventud, ¿no? Entonces, aquí el Instituto de Pediatría, pues también es el que tiene también el mayor recorte dentro de los institutos nacionales. Se castiga presupuestariamente hablando a los niños y a los enfermos de cáncer. Presupuestariamente así es. También por ahí hay otros hallazgos en cuanto a programas. El programa en general de atención a la salud es el que tiene un recorte mayor de 20.000 millones de pesos. Y el programa de vacunación, también su presupuesto cae respecto a lo que se aprobó para este año, casi 70%. Entonces, y dentro de las vacunas, pues también sabemos que una gran parte está destinado a los primeros años de vida, ¿no? Entonces, eh, esos son los hallazgos que estamos encontrando ahora y sobre todo las implicaciones que tendría este gasto, esta estructura de gasto, porque algo de lo que creo que ya por ahí hemos dado tintes o platicado un poco es cómo toda esta falta de inversión pública se traduce o se está trasladando como una presión para el bolsillo de los hogares. A ver, doctora, pero usted mencionaba las pensiones, los adultos mayores. Su servidor tampoco está en contra de esas pensiones. Finalmente, en un país como el nuestro, ese tipo de recursos representan un alivio, creo, no la solución, un alivio. Pero con 3,000 pesos mensuales que reciben las personas adultas mayores, podrán compensar lo que les quitarán en gasto en salud. Esa es una muy buena pregunta, Jorge, por cómo se está el enfoque que está teniendo la política social. Por ejemplo, se habla mucho de
es que hay un aumento en gasto para política social en México. En realidad es un aumento para las transferencias y pensiones. Y en este año también para la beca de educación básica Rita Cetina, ¿no? Pero es muy distinto el impacto que puede tener una transferencia que brindar tal cual tener un sistema de salud que pueda sostener a la población y hacer frente incluso a otras pandemias, ¿no? Entonces, puede aliviar, o sea, yo creo que puede servir para aliviar, para compra de medicamentos, incluso yo diría para qué tipo de padecimientos, ¿no? Tal vez si son infecciosos, si necesito ir rápido al médico, si necesito comprar algún aparato en específico, pero por ejemplo, para una enfermedad crónica, crónico-degenerativa, hablar igual de un cáncer, hipertensión, diabetes, ahí puede resultar mucho más complejo, ¿no? Y podemos requerir probablemente otro tipo de infraestructura, lo que es tal cual tener un sistema de salud que el punto también de tenerlo como sistema y no solamente transferir para que entonces hagan uso de servicios privados, es esta especie de cofinanciamiento entre toda la población para poder tener entonces un sistema de salud, ¿no? Que no es solamente ir a los servicios privados, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para algunos padecimientos puede resultar, me gustó mucho como mencionaste, es un alivio, pero no es la solución. Y no sé si eso es lo que queremos tal cual como sociedad, que entonces dejemos de invertir tal cual en nuestro sistema de salud, que fue una discusión que se tuvo hace un par de años atrás, de preferimos transferencias o preferimos invertir tal cual en toda esta infraestructura y en tener estos servicios, ¿no? Doctora, me quedé entre otras ideas de nuestra charla anterior, gracias por ella, me quedé con que, por ejemplo, el tema de las pensiones a los adultos mayores, el del financiamiento a las pensiones, viene literalmente de los impuestos. Se me quedó muy grabado sobre todo el IVA y también de los impuestos especiales, el famoso IEPS, ¿no? Impuesto especial a productos y servicios. Mm, pero uno no puede, si la población aumenta, porque la población a pesar del control demográfico está aumentando, si México está perdiendo el bono demográfico, si cada vez somos más las personas de la tercera edad, uno ve que aumenta la población susceptible de transferencias, pero los impuestos no están aumentando en la misma proporción. Entonces, es obvio que se requiere priorizar inversión en salud pública, pero ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se pudiera hacer? Sí, así es, creo que sí, esa es la explicación tal vez de lo que está ocurriendo con esto que tal cual ya no tenemos bono demográfico, ¿no? O sea, cada vez, si bien vamos a seguir creciendo, no vamos a seguir creciendo al mismo ritmo y tampoco nos estamos muriendo al mismo ritmo, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí, somos más población de adultos mayores, no necesariamente sanos, sino enfermos, y la población que va a estar trabajando no va a ser del tamaño de antes, ¿no? Entonces, esto justo es la explicación de este cambio demográfico, de cambio en la estructura y de cómo eso va a tener implicaciones y retos para el sistema de salud y para el sistema fiscal. Porque el sistema fiscal, pues mucho se basa tal cual en la población económicamente activa. Si tenemos cada vez menos población económicamente activa para contribuir de mayor medida al sistema fiscal y más personas dependientes, justo ese es el problema, ¿no? De hecho, aquí uno de los puntos que me gustaría enfatizar es que en cuanto al sistema de salud, lo que se cree es que debido a este cambio en la estructura, cada vez nuestra edad de retiro, o más bien nuestro periodo laboral, se va a ir aumentando. Ya no podemos dejar de trabajar a cierta edad, ¿no? Tendremos que aumentarlo. Pero ¿y cómo lo vamos a poder aumentar? ¿Vamos a ser capaces de seguir trabajando en las condiciones de salud que tengamos? Entonces, por eso es que o sea, esta importancia de invertir en la salud hoy, y bueno, eso ya es invertir en la salud incluso personal, ¿no? Cada uno de nosotros en todos los hábitos para
para poder hacer frente a esto que viene, ¿no? A futuro. Ahora, de financiamiento y poner prioridades, es bien complicado dadas las presiones que existen actualmente. Pero, por ejemplo, hicimos una cifra y una simulación. Si los impuestos saludables, o no saludables, más bien el impuesto al alcohol y al tabaco, se incrementaran a la cuota mínima recomendada de la OMS, ni siquiera es más arriba, es a lo que recomienda mínimo la OMS, tendríamos o habríamos tenido una recaudación adicional alrededor de 44.000 millones de pesos. Y si esto entonces se hubiera destinado a salud, hubiera evitado el recorte de la Secretaría de Salud, que fue de 34.000 millones de pesos. Ahora, esto obviamente tiene implicaciones, supuestos y todo. Creo que el supuesto más fuerte es que esa recaudación se vaya a salud, porque es como seguir en este tema de, bueno, vamos a intentar hacer consolidación fiscal, vamos a bajar déficit, vamos a hacer recortes, y va, ¿qué se está destinando todo eso? Si vamos a hacer todos esos esfuerzos para lograr seguir pagando pensiones y costo de la deuda, pues vamos a seguir igual. Igual acá, si subimos esa tasa de impuestos, si hacemos ajustes y no hacemos ajustes por el lado del gasto, se van a seguir yendo a esos otros rubros, ¿no? Doctora, ¿algo que desea agregar? Muchas gracias, Jorge. Yo agradecerte mucho por esta conversación. Y pues invitar al auditorio a que pueda hacer uso de la información que está ahí e incluirse en esta discusión. Recordar que más bien pues los recursos públicos y la inversión que hace el gobierno pues es porque son recursos de todos, no son recursos del gobierno, sino son recursos de todos y que por eso tendríamos que incluirnos en esta discusión y saber si eso es lo que queremos como prioridades de gasto como país y qué implicaciones va a tener eso para el futuro de México, que tal cual es pues la niñez y la juventud, que es lo que se está dejando de lado, ¿no? Así es. Ha sido la doctora Judith Méndez Méndez. Ella es doctora en políticas públicas por el TEC de Monterrey y ella es directora de investigación, directora adjunta de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Judith, gracias. Muchas gracias, un saludo. Gracias, gracias. Al contrario, y como siempre decimos también, gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.